Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Te saluda tu hermano y amigo William Muñoz del ministerio Viviendo su Palabra. Y en el día de hoy voy a compartir un devocional muy interesante, titulado El alfarero está aquí. Es muy interesante analizar el trabajo del alfarero. Cuando vemos al alfarero trabajar con sus propias manos, vemos cómo tiene que moldear diferentes cosas que sirven para varias utilidades diferentes también. Él trabaja con el barro y no con cualquier barro. Tiene que ser un barro especial, un barro el cual él mismo ha elaborado también. Él lo hace con sus manos dándole vuelta a una rueda, por lo que ese barro va tomando la forma que está buscando. Pueden pasar muchas horas en las que él está trabajando en lo que quiere conseguir, y después de eso puede obtener un vaso, una taza, un jarrón, una azucarera o un simple y precioso adorno. No conforme con todo esto, el proceso no termina ahí. Después de esa pequeña obra de arte, sean vasijas o jarrones hechas con barro, esas vasijas en sí tampoco sirven, aunque se ven más bonitas que un pedazo de barro. Pero estas tienen que pasar todavía un proceso largo. Las tienen que pintar y lo más importante es que lo tienen que meter en un horno. Tienen que pasar por el fuego para que se cosan y queden ya útil para su utilización. Vemos la materia prima y el proceso que tiene que pasar. Y sí, usamos la imaginación. Incluso podemos ver el producto final. Sin embargo, todo ese barro sin el alfarero no sirve de nada. Y en la Biblia, Dios usa al alfarero como un ejemplo para decirle al hombre que sin Dios no vale nada. Si Dios no le da aliento a ese barro, porque del barro de la tierra fuimos tomados, lo que dice Génesis, el hombre no fuera nada sin Dios. Dios fue el que puso aliento a ese barro, y entonces fue que el hombre llegó a ser un alma viviente. Ahora bien, quiero que me acompañes a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 18, del 1 al 4. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Según analizamos este pasaje de las Escrituras, vemos que Jeremías fue mandado a la casa del alfarero y allí vio tres simples cosas expresándole una fantástica lección. Primero, estaba el barro. Al observar al alfarero dando forma y montando el barro, Jeremías supo que estaba viendo una imagen de sí mismo y de cada hombre y de cada nación. Es impresionante porque vemos cómo Jeremías vio el barro siendo formado y moldeado en una vasija, pero también se percató de que al tener una imperfección en el barro, este se estropeó en las manos del alfarero. Y el alfarero lo desmenuzó y comenzó de nuevo el proceso de moldearlo en una vasija que le placiera. Jeremías vio la rueda dando vuelta constantemente, trayendo el barro en contra de la mano del alfarero. Esa rueda es el símbolo de las circunstancias de la vida dando vueltas, bajo el control del alfarero, ya que es el pie del alfarero el que guía a la rueda. La lección es clara. Nuestra vida tiene que ser moldeada y formada por el gran alfarero. Solo bajo la presión de los dedos del alfarero que moldean el barro podemos ser formados de acuerdo a su voluntad. Por último, Jeremías vio al alfarero. Él supo que Dios era el gran alfarero con absoluto derecho sobre el barro para hacerlo como él quisiera que fuera. El alfarero tiene plena potestad sobre la vasija y ésta es formada de acuerdo a la imagen en la mente del alfarero. De la misma manera es como tú y yo muchas veces somos ese barro y ese gran alfarero nos va moldeando a su imagen, y aunque algunas veces
nos tiene que deshacer y volver a empezar, el objetivo que tiene para nosotros es perfecto. Después de que hemos pasado tanto dolor, que hemos sido hechos una y otra vez, no todo se queda ahí, sino que tenemos que pasar por el fuego, porque necesitamos ser más fuertes y sin ninguna imperfección. Después de que hemos pasado todo esto, tú y yo somos ese barro en sus manos. Él va a moldearnos como Él quiere. Y aunque el proceso sea doloroso, aunque nos duela, aunque nos cueste aceptar la manera en que Él lo hace, ten por seguro que al final, cuando veas el gran producto que Dios va a hacer de ti, tú vas a entender todo aquello que no has entendido hasta ese momento. Querido amigo, si tenemos que ser barro para ser moldeados por ese Dios perfecto, vamos a permanecer firmes y a no desmayar. Hay un propósito mayor del que tú puedes entender. Dios está trabajando en ti. Permanece firme hasta el final. Tus lágrimas no son en vano. Tu sufrimiento no va a quedar sin recompensa. Y aun cuando pasemos por el fuego, ten por seguro que si Dios es ese gran alfarero en tu vida, tu victoria va a ser aún más grande que todo lo que atravieses en medio del camino. El alfarero está aquí, ha venido para moldearte. ¿Eres tú el barro que Él está buscando? Él tiene el talento y el diseño para trabajar con el barro y llevarlo a cabo. Él terminará esa vasija de acuerdo a su propia mente. ¿Vas a rendir tu voluntad a Dios? ¿Vas a rendir tu voluntad al Padre? ¿Vas a permitir que el alfarero trabaje en ti? Déjate guiar por el gran alfarero. Rinde tu voluntad a aquel que tiene el control sobre todas las cosas. El alfarero está aquí. Que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo concluya la obra que ha empezado en ti. Dios te bendiga.